continuamos con los círculos de pecho. En este caso vamos a hacer el círculo horizontal con los movimientos que ya tenemos en los anteriores vídeos. En este caso vamos a usar el adelante, atrás, mezclado con el lado-lado. Vamos a dibujar una especie de rombo en el suelo, que sería un punto delante, un punto lateral, un punto detrás y otro punto lateral. Con esto formaremos nuestro círculo. Comenzamos. Adelante, lado, atrás y lado. Esto sí, así se ve súper sencillito, pero lo que tenemos que entender primero es nuestra buena posición de piernas. Sujetamos las piernas bien, las manitas van hacia los lados, nos sujetamos, no apretamos, simplemente sujetar. Tripita apretadita, tiramos la cinturita para arriba, nuestras costillitas siempre abiertas, los omóplatos cerrados detrás y con esta postura volvemos a empezar. Pechito adelante, al lado, atrás, al lado, adelante más despacito, al lado, atrás, lado, adelante, lado, atrás, lado, adelante, lado, atrás, lado. Si os fijáis, este círculo no sube ni baja, tenemos que intentar que sea lo más horizontal posible. Trazamos, es como si estuviésemos encima de una mesa y sobre este plano nuestro pecho va a trabajar. Así como el anterior trabajaba en un plano vertical, lo hacíamos verticalmente es como si dibujar sobre una pared. Aquí dibujamos sobre el suelo, ¿vale? Es importante que aquí en ningún momento el pecho baje. A la hora de contraer hacia detrás es lo que tenemos que intentar controlar, que esa ida para atrás no sea una contracción hacia abajo. Tenemos que hacer fuerza simplemente hacia atrás. Recordemos que se abombaba esta zona, hago toda la fuerza aquí, esta zona se relaja, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eso es todo. Os recuerdo que vamos a continuar en el siguiente vídeo con el círculo lateral o camello de pecho. Os recuerdo que si queréis suscribiros, le dais a la bailarina, os suscribís y así estaréis actualizados de todos los vídeos que vayamos lanzando. Si tenéis algún comentario, cualquier duda, bueno, me podéis consultar siempre que queráis.